competir entre la producción, entre la producción agrícola y las otras actividades de servicio, ¿no? Atención al turismo, yo creo que hace que el distrito está muy bien posicionado, ¿no? En cuanto a su potencial, ¿no? Bueno, usted ha observado en los días que ha estado acá que hay extensos terrenos de cultivo y la mayor parte de ellos pues son muy buenas para el cultivo de la quinoa. Desde su punto de vista, ¿sería importante tal vez un apoyo directamente desde la Unión Europea para que puedan, bueno, impulsar este cultivo aquí en el Distrito de Amaras? Bueno, nosotros a nosotros no nos compete, digamos, decidir, ¿no? Si vamos a apoyar o no. Eso es un poco el producto de un diálogo, ¿no? Que sostenemos con el gobierno de Perú y con el cual acordamos las áreas en las cuales podríamos aportar, ¿no? En el caso de Euroecotrade, ¿no? Uno de los productos priorizados, ¿no? En la cadena es justamente la quinoa, ¿no? Y este aporte que hacemos al presupuesto es un aporte que está más dirigido al tema de zonificación económica y ecológica, por una parte, y por otra parte en el fortalecimiento de la ruta exportadora a través de Fond Perú, mediante capacitación, mediante acceso a la información, etc. Pero en cuanto a apoyo directo, digamos, a los productores, la verdad es que no es potestad, ¿no? De la Unión Europea de brindar apoyo directo, ¿no? Por una serie de razones, ¿no? ¿Y cómo está el interés por parte del mercado de Europa para poder pues adquirir, consumir este producto que es bastante bueno? Ah, no, la verdad es que la quinoa era un producto prácticamente desconocido en Europa hasta hace 15 años atrás, ¿no? Y poco a poco se ha ido incorporando, no diría en la dieta diaria, ¿no? Pero como producto un poco exótico, de muy buena calidad, en la dieta sobre todo la dieta de los consumidores de clase media, ¿no? De Europa. Y de tal manera que la quinoa ahora ya la gente sabe lo que es y la gente incluso sabe cómo acomodarla, cómo preparar platos, ¿no? De quinoa. Entonces el potencial de mercado hacia Europa para la quinoa definitivamente es muy alto, ¿no? No se cubre todavía la demanda, de hecho. Pero está observando que aquí hay bastante, bueno, hay una producción importante y es muy difícil la comercialización. Bueno, eso ya es otro tema. Ese no es, yo diría que no es la ¿Cuál culpa de sería Europa la no, comercialización. me refiero a cuál sería la recomendación No, yo suya creo que la para que recomendación es, podamos... la recomendación, creo yo, y acabamos de hablar de ello, ¿no? Para exportar, primero que hay que garantizar volumen, hay que garantizar calidad y hay que garantizar puntualidad. Yo creo que esos son los tres elementos clave para posicionarse y tener esperanza de mantenerse en el mercado de exportación, ¿no? El problema que hay es que acá hay digamos, algunas fallas, ¿no? En la cadena de comercialización. Primeramente, los productores tienen dificultad o incluso un poco no les gusta mucho asociarse para hacer una oferta común en volumen, ¿no? Por otro lado, la calidad de producto tiene que estar uniforme, es decir, que si uno junta un volumen de quinoa orgánica con un volumen de quinoa convencional, es obvio que va a ser o rechazado por el mercado o va a ser pagada a un precio menor, ¿no? Entonces, la clave de todo eso es parte, creo yo, o sea, de la asociatividad de los productores y también antes de lanzarse, digamos, en el mercado de exportación, de explorar cuáles son las oportunidades de mercado que pueden ser muy competitivas, dicho sea de paso, en el mercado nacional y eventualmente en el mercado extranjero, ¿no? Entonces, ahí el productor o el que vende tiene que jugar con las oportunidades de mercado, las ventanas de mercado, los segmentos de mercado, todo lo que sea, ¿no? Bueno, hasta el momento el estudio de zonificación, de acuerdo a su punto de vista, ¿está cumpliéndose estrictamente de acuerdo a vuestros objetivos?
lo que ustedes Bueno, esperan. se está, desde el punto de vista de la Unión Europea, el convenio que hemos firmado se ha cumplido a cabalidad, ¿no? Pero lo que se ha apoyado, digamos, es el inicio de una dinámica que está vinculada al ordenamiento territorial, ¿no? Que es un aspecto muy importante para el futuro del Perú en su relación con el mundo, ¿no? Entonces, lo que puedo decir es que la zonificación meso a nivel regional en los departamentos de Piura, de Cusco, de Madre de Dios, de Arequipa y de Puno ha sido cumplido a cabalidad. También la microzonificación, caso de Maras, San Salvador. de San Salvador, también han sido cumplidas para hablar del Cusco, o se está cumpliendo, no está culminado, y yo diría que en ese sentido las cosas van bien. Ahora la pregunta, y la gran pregunta es, una vez que uno tiene ya el documento de zonificación económica y ecológica, ¿cuál es el uso, ¿no? Que tanto las autoridades como la ciudadanía le va a dar para tomar decisión? Es decir, que la zonificación no es la solución, la zonificación no es más Es una herramienta. que una herramienta que ayuda al proceso de ordenamiento territorial, ¿no? Entonces, pero sin esa herramienta, bien difícil se puede hacer el ordenamiento territorial, ¿no? Entonces, estamos, digamos, al inicio de un proceso, ¿no? Y es lo que ha apoyado la Unión Europea en este sentido. Es un mensaje de la población de acá de Maras.